Bueno, bienvenidos. Vamos a hablar de óptica. Bueno, es el curso de óptica y semiconductores. En este caso vamos a hablar primero de ondas electromagnéticas, entrando a la parte de óptica. Y bueno, en un posterior vamos a abordar los temas de semiconductores. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poco de las ecuaciones de Maxwell. Son 4 ecuaciones que, si bien, bueno, él se encargó de aglomerarlas. Eh, las 4 ecuaciones ya habían sido escritas previamente por otros estudiosos de la electricidad y el magnetismo. Sin embargo, Maxwell hace una contribución a esta última ecuación, que es este término que aparece aquí, y que bueno, tiene contribuciones interesantes a las ondas electromagnéticas. Y bueno, ¿por qué hablar de ondas electromagnéticas? Porque bueno, es una forma de estudiar a la luz. Es una forma de estudiar pues la óptica, ¿no? No vamos a abordar todos los temas de la óptica, solo vamos a abordar algunos temas interesantes e importantes para las energías renovables. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de las ecuaciones de Maxwell. Dentro de ellas, bueno, la primera, que es también conocida como ley de Gauss. La ley de Gauss pues es la que ustedes pueden ver acá. Del lado izquierdo tenemos esta expresión vectorial, que es un divergente. En términos geométricos, un divergente representa fuentes o también representa sumideros, ¿no? Es como algo que puede entrar o puede salir de algo. Como por ejemplo la imagen que tenemos acá, tenemos una carga eléctrica de la cual puede salir fuentes o líneas de flujo, en este caso líneas de flujo del campo eléctrico, ¿sí? Entonces esta fuente de campo eléctrico es igual a la densidad, en este caso hablamos de la densidad de la carga sobre epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es la permitividad en el espacio vacío, en este caso así lo vamos a representar con este subíndice 0. Una segunda expresión, también conocida como la ley de Faraday. Bueno, de este lado tenemos una expresión vectorial que es el rotacional del campo eléctrico, ¿sí? Bien, miren lo que tenemos aquí en el esquema. Tenemos un núcleo de hierro, tenemos una espira, tenemos aquí otra espira, ¿no? Una espira primaria y una secundaria. Y también tenemos una fuente de flujo de carga. Entonces, cuando nosotros activamos el interruptor, pues como podemos saber, va a haber un flujo de carga a través de la espira de todo el conductor eléctrico. Cuando pasamos de no estar conectado, que efectivamente no hay un flujo de carga, y conectamos, lo que podemos notar es que va a haber un movimiento de carga, en este caso en forma de rotación a través de las espiras. Esto representa pues precisamente el rotacional, ¿sí? El rotacional del campo eléctrico. Entonces este campo eléctrico, que tiene una variación espacial, en este caso en términos circulares, como por la espira, van a producir una variación del campo magnético en función del tiempo. Si nosotros a su vez activamos y desactivamos el flujo, o hacemos que esté cambiando de magnitud el campo eléctrico, entonces vamos a generar una variación general del campo magnético. El campo magnético se va a generar en el centro de la espira, ¿sí? Y se va a conducir a través del núcleo de hierro. Entonces va a pasar a través de esta otra espira, y como el campo magnético está variando, también va a producir
un, un rotacional del campo eléctrico dentro de este conductor, dentro de esta espira, ¿sí? de la espira secundaria. Entonces lo que va a suceder es que va a mandar una señal de voltaje y va a ser registrado por el tester o el multímetro, ¿no? Entonces, más o menos a grandes rasgos, esto es lo que nos dice la ley de Faraday, ¿no? Una variación del campo magnético con respecto al tiempo va a producir un rotacional del campo eléctrico, ¿sí? Y lo podemos ver aquí precisamente, donde el rotacional se genera dentro de la espira, haciendo precisamente como remolinos, circunferencias, y un campo magnético oscilante sobre el núcleo de hierro, ¿no? Ahora, esto es lo que, o esta ley lo que nos enuncia es cómo se generan unos a otros, ¿no? ¿Qué genera a un campo eléctrico o qué puede generar un campo eléctrico? Lo puede generar una carga en sí, ¿no? La propia carga, la existencia de una partícula como los electrones o los protones pueden generar un campo eléctrico, una fuente de campo eléctrico, ¿sí? Mover un campo eléctrico en una forma rotacional, como lo hace el fluir de una carga eléctrica sobre un conductor enrollado, como el que vemos aquí, va a producir un campo magnético. Ahora, el campo magnético, bueno, en la tercera ecuación, ley de Gauss del campo magnético, el campo magnético va a generar líneas de flujo cerradas, ¿sí? A diferencia de esta, que se abren al infinito en el espacio. En este caso, ¿no? Las líneas de campo magnético son cerradas, parten de un punto y se cierran, ¿no? Terminan cerrándose. Entonces no hay fuentes, como pueden ver, no hay fuentes, siempre se cierran, terminan en el otro extremo. Entonces la fuente de un campo magnético o el divergente de un campo magnético pues va a ser cero, ¿no? Entonces esto nos ayuda a entender un poco de cómo se genera un campo magnético. Entonces, como tal, no existe una partícula para generar campo magnético. ¿Cómo surge el campo magnético? Bueno, a través, como ya vimos por aquí, puede surgir a través de una variación de campo magnético, puede surgir a través del movimiento espacial en sentido rotacional de un campo eléctrico, ¿no? Y el campo eléctrico, ¿cómo se genera? Pues a través de una carga, ¿no? Entonces el campo magnético, como podemos estar deduciendo, pues surge también de una carga eléctrica, pero en movimiento, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Y la última expresión, la última ecuación de las ecuaciones de Maxwell, también conocida como ley de Ampère-Maxwell. Para Ampère, o la ley de Ampère, solo había sido escrita hasta aquí, ¿no? Entonces se enunciaba que el rotacional, ¿sí? De un campo magnético, ¿quién lo iba a producir? Bueno, pues una corriente, ¿no? Muy, muy parecida a lo que tenemos aquí, ¿no? De hecho, es una simetría de esta expresión, que es lo que vio Ampère, ¿no? Dijo, ok, bueno, el rotacional de un campo magnético, ¿quién lo produce? Bueno, lo produce una corriente, ¿no? ¿Y cuál fue el aporte de Maxwell? Bueno, fue esta última expresión que lo añadió ese término por simetría a la ley de Faraday, ¿sí? Entonces él supuso, dijo, bueno, si un campo eléctrico, el rotacional de un campo eléctrico puede ser generado a partir de la variación del campo magnético con respecto al tiempo, pues probablemente
la variación del campo eléctrico con respecto al tiempo pueda producir también el movimiento rotacional del campo magnético. Y bueno, esto tiene tiene algunas consecuencias interesantes, porque esto permite entender que los campos magnéticos y eléctricos no solamente son estáticos, o sea, no solamente pueden permanecer sino que también en un lugar, sino que también pueden trasladarse, pueden moverse. Y entonces de aquí surge la idea de las ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces esto pues viene a revolucionar la concepción del electromagnetismo, porque ya no solamente era entender al electromagnetismo a partir de cargas puntuales o de movimiento de carga, sino que también de la dispersión o la propagación de campos eléctricos y magnéticos que se autoalimentan y se siguen propagando, ¿no? Entonces, como por ejemplo aquí en esta onda podemos ver al campo eléctrico que se está desplazando, pero al mismo tiempo pues hay una variación del campo eléctrico, ¿sí? Una variación del campo eléctrico que produce una variación del campo magnético, ¿sí? A su vez porque se está desplazando, ¿no? Y de esta manera, bueno, se retroalimentan y pues se genera una propagación, de tal manera que el campo eléctrico y magnético pues pueden viajar como una onda plana, perpendicular una de otra, ¿no? Y pues es de esto donde se basa mucho de la tecnología que nosotros tenemos. Bueno, hasta aquí hemos comentado que parte de la radiación o de la onda, de las ondas electromagnéticas, pueden entenderse, o más bien analizar los fenómenos de la luz, pueden entenderse a través de modelar a la luz como una onda electromagnética, ¿no? Por otro lado, también existen otros modelos que modelan a la radiación como partículas, ¿no? Como partículas sin masa, como fue, bueno, propuesto por Albert Einstein en 1900 y algo por ahí. Fue una de las 3 teorías que él publicó, de los primeros trabajos que él publicó, el efecto fotoeléctrico. Y bueno, el efecto fotoeléctrico consiste en, bueno, en que tenemos un material, un metal, ¿sí? Él hizo pruebas con oro, si no mal recuerdo. Entonces emitía un haz de luz de alta energía, ¿sí?, sobre este metal, y lo que él notaba es que algunos electrones de este metal eran arrancados. Entonces, por conservación de momento, conservación de energía, él pudo estimar que la energía con la que salían disparados estos electrones pues era equivalente, o más bien había un balance de energía entre esta energía cinética del electrón y la energía entrante de los fotones. Entonces, en ese tiempo ya había una controversia entre que si la luz era partícula o era una onda. Pero bueno, aquí lo interesante es que la física termina explicando los fenómenos y tiene contribuciones para poder entender, sin embargo, pues no es la verdad absoluta, ¿no? Entonces, en resumen, de acuerdo a las ecuaciones de Maxwell, que como ya vimos aquí, que podemos entender, modelar a la luz como una onda electromagnética, y que bueno, esto concierne a todos los fenómenos ópticos que vamos a ver más adelante,
también lo podemos modelar como una partícula, ¿no? Como es el caso del estudio que presenta este señor. Y que bueno, esto es muy interesante, ¿no? Ahora quiero hacer un hincapié importante aquí. El efecto fotoeléctrico es un fenómeno muy diferente al efecto fotovoltaico, ¿no? Que es el efecto que se utiliza para poder absorber la energía solar y convertirla en energía eléctrica. Eso tiene que ver más con semiconductores que con metales. Entonces, ojo aquí, importante, ¿no? Efecto fotoeléctrico tiene que ver con un metal. Efecto fotovoltaico tiene que ver con un semiconductor. ¿Sale? Entonces, bueno, posiblemente después regresemos a este fenómeno, a platicar un poquito más. Entonces, en resumen, pues la radiación puede ser modelada como una onda electromagnética o como una partícula, ¿no? Y en general no es ni una ni otra, sino simplemente puede modelarse de una u otra manera. Y bien, pues las ondas electromagnéticas cubren un amplio espectro de longitud de onda y de frecuencia. Porque si las modelamos, si modelamos a la luz como una onda electromagnética, pues dado que es una onda, va a tener estas propiedades, ¿no? Como lo tiene cualquier onda mecánica, una longitud de onda y una frecuencia. Podemos ver aquí un diagrama de diferentes longitudes de onda que van desde 1 Hz hasta 10 a la 24 Hz. En el vacío está la luz se propaga a una velocidad constante que es denotada como c, y es este valor que podemos ver aquí. Esto solamente en el vacío, porque cuando la luz viaja en un material, como puede ser un cristal, como puede ser un gas como el aire, un fluido como el agua, pues se va a mover a diferente velocidad. Entonces, como ya comentamos, hablando de una onda electromagnética, pues la luz va a tener ciertas propiedades de las ondas, como pues es la longitud de onda, que se va a quedar representada por la letra lambda, y la frecuencia por una letra F, ¿no? Aquí podemos ver dentro del margen de longitudes de onda o de frecuencia, aquí podemos ver un pedacito que es la luz visible, ¿no? Donde podemos ver todos los colores. Entonces estamos más o menos de 700 nanómetros a 400 nanómetros. Bueno, lo que comentábamos hace un momento, que pues el ojo humano, o lo que para nosotros es la luz visible, está dentro de un margen de 400 a 700 nanómetros, con frecuencias de 750 a 730 terahertz, y es lo que nosotros podemos observar como luz visible, ¿no? Y bueno, en esa luz visible están contenidos todos los colores, que son los que tenemos aquí, y que pues son los que luego a veces vemos en un arco iris, ¿no? Más adelante también vamos a ver este fenómeno, porque los colores pueden apreciarse en un arco iris, y es que precisamente lo que está sucediendo es que la luz está atravesando un material en específico, ¿no? Entonces, bueno, aquí les doy las longitudes de onda de los colores visibles, desde el violeta hasta el rojo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de lo que son las propiedades de las ondas electromagnéticas. Aquí muestro 4 propiedades. Ok, en una onda transversal, ¿sí?, tanto E como B son perpendiculares en la dirección de propagación de la onda, ¿no?
Eh, una onda transversal, pues es, creo que más adelante tengo un esquema, bueno, es como este que tenemos aquí, ¿sí? Y como ya comenté hace rato, en esta onda pues va a haber un campo eléctrico oscilante, cambiante, y un campo magnético también oscilante o cambiante, ¿no? Y estos campos, tanto E, el campo eléctrico, y B, el campo magnético, son perpendiculares, ¿no? Perpendiculares a la propagación de la onda. Es decir, hacia dónde va la onda. O sea, fíjense que tenemos aquí a E y aquí tenemos a B, al campo eléctrico y al campo magnético. Entonces, ¿hacia dónde iría la onda? Pues iría perpendicular a ambos, ¿no? La única forma es esta, ¿no? Donde está la flecha verde. Además, el campo eléctrico E y B son perpendiculares entre sí, ¿no? Como se puede ver acá. Y la dirección de propagación lo da el producto vectorial E por B, ¿no? Aquí podemos utilizar la regla de la mano derecha para identificarlo. En resumen es, tomamos con nuestra mano derecha los cuatro, tomamos el pulgar, ¿sí? Perpendicular al plano generado por E y B. El plano pues es este que tenemos aquí. Entonces nuestro pulgar apunta hacia acá, puede apuntar hacia acá o puede apuntar hacia allá, o sea, saliente del plano o entrante al plano. Ahora, ¿cómo definimos hacia dónde va a apuntar? Bueno, los cuatro dedos restantes se van a colocar apuntando hacia la dirección del campo eléctrico, es decir, hacia arriba, los cuatro dedos, y van a cerrar buscando a B. Si se dan cuenta, pues hay dos opciones: o lo busca por este lado o lo busca por acá. Entonces va a tomar el camino más corto, el de los 90 grados. Entonces, si se dan cuenta y ponen su mano apuntando los cuatro dedos hacia acá y cerrando la mano hacia acá, pues el pulgar va a apuntar hacia acá. Si B estuviera de este lado, aquí, entonces cerraríamos hacia acá y entonces el pulgar quedaría hacia allá, o sea, entrante al plano, ¿no? Entonces queda perfectamente definido la dirección de la onda con el producto vectorial E por B. Hay una razón definitiva entre las magnitudes E y B, que es esta acá, ¿no? Que tenemos acá. Es decir, la magnitud del del vector E y del vector B, pues es la que tenemos acá. Esto es lo que está en negrita, representa vectores, ¿no? Aquí, bueno, esto también es vectores, nada más que se me pasó, son vectores, vector, vector, y aquí es magnitud, ¿no? Y aquí también es magnitud. Entonces hay una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, ¿no? Que es esta que tenemos acá. Más adelante vamos a ver qué significa esta C. La onda viaja en el vacío con una rapidez definida e invariable, es decir, una velocidad constante, que es la velocidad de la luz. ¿Qué más? Bueno, a diferencia de las ondas mecánicas, que necesitan de partículas oscilantes o de un medio como el agua, el aire, para poder transmitirse, las ondas electromagnéticas no requieren de un medio, ¿sí? Lo que ondula una onda electromagnética son precisamente los campos eléctricos y magnéticos, ¿sale? Muy bien, ¿qué más? Algunas relaciones importantes de las ondas electromagnéticas, como ya vimos, pues como son ondas, van a tener características de un movimiento ondulatorio, ¿no? Entonces va a haber una longitud de onda, va a haber una frecuencia, como ya vimos, y se va a cumplir esta relación donde c es la velocidad. Si hablamos del vacío, pues c es esta velocidad de c, ¿no? Entonces la longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia, ¿no? Y si estamos hablando del vacío en específico, pues esta velocidad es c. Podemos describir a la onda electromagnética por medio de las funciones de onda, como es el caso de una cuerda oscilante, es decir, lo que tenemos acá, ¿sí? Y haciendo énfasis a nuestro diagrama,
¿sí? Pues vean, aquí las ondas son perpendiculares. Tenemos el campo eléctrico en dirección Y, o sea, en dirección J, ¿sí? Y está oscilante y moviéndose a lo largo de X, o sea, el campo se desplaza en esta dirección. ¿Cómo lo sé que se desplaza en esta dirección? Bueno, además de porque está indicado con la flecha, es porque utilizando la regla de la mano derecha, cerrando de E a B, el pulgar apunta hacia acá, ¿no? Entonces se mueve en esta dirección. Entonces tenemos el campo eléctrico variante y el campo magnético también variante, y la onda se propaga en dirección X, ¿sale? Como pueden ver acá, E depende de qué, depende de X, o sea, de la posición de X, y depende de T, o sea, del tiempo, ¿no? Porque el campo eléctrico va a variar según la posición X y va a variar según el tiempo, ¿sí? Entonces, este vector, ¿sí? Pues va a ser igual a la magnitud, es decir, al máximo valor de E por coseno de este término, que es kx menos omega t, ¿no? Lo mismo o análogo para B, también se mueve a lo largo de X y varía también o depende también del tiempo, nada más que lo hace en este caso en dirección Z, ¿no? Está variando, cambiando en Z, subiendo, creciendo, ¿no? Según la posición de X, ¿no? Si nos posicionamos acá va a tener un valor, si nos posicionamos acá va a tener otro valor, lo mismo que acá, ¿no? ¿Qué es K? Bueno, K es el número de onda y es igual a 2pi sobre lambda. Omega es la frecuencia angular y es igual a 2pi por la frecuencia, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, la ley de Ampere y de Faraday establecen relaciones entre las magnitudes de B y E, ¿no? Estas relaciones permiten establecer una relación entre C y epsilon sub 0 y mu sub 0, ¿no? Es lo que comentamos aquí. Esta relación pues permite extraer otras más, que es la que tenemos aquí. ¿Cómo se relaciona la velocidad de la luz con estos dos términos? Bueno, hay que comentar que es epsilon sub 0 es la permitividad y mu, esta otra sub 0, es la permeabilidad, ¿sí? Ambas, como tienen sub 0, pues estamos hablando del vacío, ¿no? Entonces, esta expresión surge de tener en cuenta esta relación. No voy a andar más en cómo se deduce, sino bueno, ya tener en cuenta la relación, ¿no? Entonces C es igual a 1 sobre la raíz cuadrada del producto de la permitividad en el vacío por la permeabilidad en el vacío, ¿no? ¿Qué más? Creo que nada más. Bueno, aquí vamos a hacer ya un ejemplo, ¿sí? Que bueno, consiste en, bueno, tener en cuenta, dice, un láser de dióxido de carbono emite una onda electromagnética sinusoidal que viaja en el vacío en dirección X negativa. La longitud de onda es de 10 micrómetros y el campo eléctrico es paralelo al eje Z, ¿no? Con una magnitud máxima de 1.5 megavolts sobre metro. Escriba las ecuaciones vectoriales para E y B como función del tiempo y de la posición. ¿Qué nos está pidiendo? Bueno, estas ecuaciones, ¿sí? Tomando en cuenta hacia dónde se dirige el campo eléctrico, en este caso va en sentido contrario a este otro, ¿no? Muy bien, bueno, pues ahí va a estar el video para que lo chequen. ¿Qué otra propiedad podemos ver? Bueno, las ondas electromagnéticas en la materia dieléctrica, ¿no? Ya vimos que hay propiedades para el vacío, ¿sí? Pero la luz no solamente se mueve en el vacío, se mueve en varios medios como la atmósfera, como el agua, como un cristal, etcétera, ¿no? Entonces, la luz no se va a mover a la misma velocidad cuando estemos hablando de otro medio. Cuando estemos hablando, por ejemplo, de que la luz viaja a través del agua o a través de un cristal, no se va a mover a la misma
misma velocidad que en el vacío, ¿no? Se va a mover a otra velocidad. Entonces, cuando se mueve a través de otro medio, ya no se denota con C, se denota con V, ¿no? Sin embargo, bueno, tanto en la ley de Faraday sigue permanente y surgen estas relaciones, ¿no? Entonces, la velocidad de propagación o la rapidez de una onda electromagnética a través de un dieléctrico pues va a ser igual a la velocidad de la luz, que es una constante, sobre la raíz cuadrada del producto de K por K sub m. ¿Qué es K? Es la constante dieléctrica y K sub m es la permeabilidad relativa del dieléctrico, ¿no? Es decir, un cociente entre la permeabilidad del material y del vacío, ¿no? Ahora esto cambia, bueno, una cosa interesante es que para materiales no ferromagnéticos, bueno, aquí lo corregí, decía para materiales ferromagnéticos, sino es para materiales no ferromagnéticos aislantes K sub m, o sea, la permeabilidad relativa se aproxima a la unidad. Entonces, cuando hablemos de la propagación de la luz a través de un material que no es ferromagnético, podemos aproximar la permeabilidad relativa a 1, ¿no? Sin embargo, cuando hablemos de materiales ferromagnéticos, pues no va a tener una permeabilidad ya sea mayor o menor dependiendo, ¿no? Ahí vamos a ver algunos ejemplos, que es, bueno, el siguiente ejemplo, que también, bueno, ahí va a estar resuelto. Y dice: cierta noche durante una visita a una joyería, usted sostiene un diamante contra la luz de una lámpara de alumbrado público. El vapor de sodio caliente de la lámpara emite luz amarilla con una frecuencia de 5.08 por 10 a la 14 Hz. Determine la longitud de la onda en el vacío, la velocidad de propagación de la onda en el diamante y determine la longitud de onda en este último, ¿no? Entonces nos pide calcular propiedades de la luz dentro del diamante. Como pueden ver aquí, no es un material ferromagnético, el diamante no es ferromagnético, entonces vamos a poder aproximar la permeabilidad relativa a 1, ¿no? Ok, bueno, entonces listo por esta parte.